¿Es acá? Lo pongo acá. Sonando bien. Daniel, Sí. para empezar, Cualquier cosa, Sí. son en la nota. quería ver si estás de acuerdo. Por un lado, la muestra es sobre el movimiento beat argentino, específicamente sobre el grupo Zunda y Opium. Sí. Y para empezar, quería ver qué opinás vos acerca de la etiqueta beatnik o los beatniks argentinos, siempre haciendo referencia, ¿no?, obviamente al movimiento beat norteamericano. Si a vos te parece que esa etiqueta, digamos, más allá que toda etiqueta siempre es eso, un marco de referencia, ¿no? A veces te puede explicar un poco más, a veces un poco menos. Pero si estás de acuerdo con esa denominación de los beatniks argentinos o no, te parece que no les hace favor, o si, más o menos, ¿cuál es tu idea No. de la etiqueta beat? No participé de la creación del nombre para nada, de la transpolación de la tendencia, digamos, ¿no? Conviví con ella, no era un miembro activo de los que conocía a varios de ellos, digamos, ¿no? Incluso vivíamos, nos reuníamos en algún lugar, coincidía. Pero yo en realidad era un poco más outsider, en realidad no coincidía nunca con nadie, esa es la realidad, ¿no? Pretenciosa, equivocada o realistamente quería que las cosas tenían que tener un camino propio. Las tendencias en general son como, bueno, terminan en un momento determinado o se institucionalizan y dan lugar a otra historia. Creo que lo bueno que tuvo la tendencia esta es que no se institucionalizó, es decir, si no hoy tendríamos próceres beat, ¿no? Y en la literatura eso no es bueno. Otra cosa buena que tenía, es que yo creo que la literatura debe tener, y digo por la gente joven que a veces se engancha con literatura, no hay que pensar en escribir para vivir de la literatura. Creo que eso es el error, uno de los errores más importantes que ha habido en los últimos tiempos, porque hace que la gente escupa novelas como si fueran series, ¿no? Y yo creo que eso no es bueno. Y lo que digo puede ser objetado en 25.000 lugares, y si puedo ofender a alguien en este caso pido disculpas, pero me da la impresión de que la literatura tiene que ser una irrupción, tiene que haber algo muy personal, muy de adentro, muy de contar, de pelearse con el lenguaje, no con la anécdota, ¿no? Y hay una recomendación que lo hacen que he escuchado de alguna gente que hace talleres, de que para escribir un libro hay que saber el final previamente. Y yo creo que eso es terrible. Yo creo que el fin no justifica el medio. En el medio está la sustancia, en ese lenguaje que uno tuerce, que uno lo revienta, lo muerde, lo mastica, ¿no? Es donde realmente está la riqueza de encontrar algo nuevo, algo distinto, algo que produzca en el lector una sensación diferente. No sé si lo consiguió el movimiento, aparentemente en algunos planos sí. Y si bien vos decís que fuiste como un outsider o un marginal dentro, o sea, Sí. de un grupo bastante marginal, ¿no es cierto? Sí. Digamos, pero por otro lado los frecuentabas, digamos, vos conocías a todos. Sí, no todos, no. O algunos, bueno, no importa. Conocía, por ejemplo, del moderno, conocía a la gente, por ahí tuve algún contacto con Ruy, Rodríguez, con Mariani en el moderno. Después, a quien conocí más o menos bastante y al cual respetaba bastante era Néstor Sánchez, que me entusiasmaba la literatura de él, me parecía una cosa diferente a lo que se estaba haciendo en este momento. No sé si era para admirarlo, pero sí para entenderlo de alguna manera. Lo que pasa es que después, con el tiempo, alguna vez yo le hice una crítica que tenía que ver con mi búsqueda también, digamos, ¿no? Que es cuando uno puede escribir en forma como sola, ¿no? Puede ser naturalista, puede ser Balzac, ¿no? Y escribir como Balzac. Y uno lee Balzac, la comedia humana, y la comedia humana es todo más o menos momentos de destello enorme. Obviamente no la podía leer entera, pero son momentos de destello, y el resto sigue siendo la descripción de la clase media, la burguesía naciente. Acá yo sentía que las novelas también pasaban lo mismo. Yo lo llamaba una retórica de signo invertido, es decir, vos podés deformar la anécdota, lo podés contar y recontar, pero llega un momento en que repetís el sistema.
Entonces yo digo, los escritores creo que tenemos un libro de apertura y un libro de revancha, y después creo que empezamos a repetir. Y eso a mí ¿cómo explicarte? Me producía una angustia tan sorda como los días que vivía en los pueblos y llegaba la tarde y se ocultaba el sol. Exactamente lo mismo tenía. Sentía que ese lenguaje que se perdía, que ya no tenía fuerza, ¿no? Que no tenía sangre, no me daba nada, no me daba nada. Por eso me daba a leer otras cosas y no muchas veces autores argentinos. Y vos, digamos, ¿cuáles serían las marcas estéticas que ves en este movimiento Beat argentino, digamos, como algo clave como para definirlo, digamos, a nivel estético, digamos? Esto que decías vos, bueno, más allá de que, digamos, una primera novela y una revancha, digamos, en el sentido de que, más allá que haces referencia a la como el lenguaje se tiene que ir renovando, ¿no? Y esa capacidad que vos veías después de este movimiento de no había sorpresa, ya después de que ya deja de ser algo sorprendente. En el primer libro te sorprende, al segundo repetís la fórmula y ya eso que vos vas a buscar como sorpresa ya no está. Pero digamos, algunas marcas que vos puedas vislumbrar y decir, mira, este grupo de gente se caracterizaron por esto, dejaron tal huella, ¿cómo podés definirlo? Era un perro que se quiere morder la cola. Entonces eso es interesante, ¿no? Gente que se buscaba y daba vueltas y decía verdades y se mentía y avanzaba, y eso coincidía con una etapa muy interesante del país, una etapa muy interesante. El país atravesó un momento muy confuso, pero una confusión que tenía cierto bienestar, a ver si me explico. Era factible encontrar trabajo en cualquier parte. Vos podías ser un outsider, digamos, pero conseguí trabajo en publicidad como conseguí yo apenas llegué. Hice un poco de periodismo, ¿no? En el diario La Razón, y después me dediqué a la publicidad. Y todo eso te permitía vivir, es decir, no había, digamos, la intelectualidad no sufría penurias económicas irreversibles. Cualquiera podía trabajar, o en periodismo, podía trabajar en publicidad, podía hacer encuestas, qué sé yo, había una variante de posibilidades para quien estaba medianamente formado, que era muy interesante, pero muy interesante, se buscaba calificación. Por ejemplo, en publicidad, yo tengo conocido uno de los pocos creativos que tenía un título universitario. A nadie se le pedía un título universitario, era una cosa que era irrelevante. Y la otra cosa que yo creo que reivindican es un tipo de poesía que yo creo que se ajustaba a ciertas mecánicas que estaban sucediendo en el mundo y que sucedían en simultáneo, porque podían suceder en California, pero podían suceder acá también. Es decir, eran, digamos, una cultura urbana que empezaba a alejarse, ¿no?, de las temáticas rurales, de lo que era la beatificación de la gente buena. No, se hablaba de los malos, ¿no? La gente es mala en la literatura, mala, inocentemente mala, porque de malo no tenía nada, obviamente, ¿no? Pero esa era la venta, ¿verdad? Eso es lo que seducía a una clase media que empezaba a leer, que empezaba a formarse, que le gustaba el cine, que le gustaban los placeres de la vida, que quería viajar. En realidad era hedonista, ¿no? Como lo fue de alguna manera también hedonista toda la etapa del Ditela, digamos. El Ditela fue un hedonismo puro, era el goce total. Y no había ninguna, ahí no había tipos torturados, nadie. Mazota, con el que yo tuve contacto después, estudié con él cosas. Era un tipo loco, brillante, pero loco que vivían muy bien de su locura, ¿no? Y merecidamente, ¿no? Pero digo que hoy no sé si eso hoy fuera factible, ¿sabes? Hoy día una presentación requiere una puesta en escena, requiere que alguien te, ¿no?, diga, vos digas, el otro te diga, la puesta, vida.
Y es horrible, porque el tipo le hacen abrir un libro que no sabe por qué lo escribió, verdaderamente, ¿no? Pero él tiene que encontrar respuesta, ¿viste? Tiene que subir un micrófono y preguntarla. Y inmediatamente le pregunta si está de acuerdo con Trump o con Obama. Y el tipo dice, no sé, yo no tengo la menor idea. Yo escribí un libro para chicos, ¿no? Digo, exagerando, ¿no? Hay algo de trasvasamiento entre la realidad y la literatura que le hace mal a la literatura. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Creo que la literatura tiene que ser un ente lo más independiente posible de la realidad. No importa, vos podés ser lo que te dé la gana. Protestante, cristiano, terrorista, no sé, lo que te dé la gana. Bueno, digamos, pero, ¿cómo es? Pero es un terreno donde lo individual tiene que manifestarse de una manera muy pura. Si es factible eso, ¿no? La pureza siempre va a estar contaminado. Pero tiene que encontrar una voz interior, algo distinto. No tiene que ser un amasijo, digamos. ¿Cómo se llama este muchacho? Se murió hace poco. Bueno, no me acuerdo. Él tiene una temática que dice que si vas a escribir de alguna manera para hacer la gloria, para hacer olvídate, ¿no? Tienes que salirte de adentro, en algún momento eso no te sirve. Y si ya no servís para eso, y no te sale, y lo escribiste, olvídate, hay otras cosas. Nadie está esperando tu mensaje. Las bibliotecas están llenas de libros aburridos, ¿no? Y es cierto, hay una literatura infernal. El mundo, no sé, los libros, la cantidad de libros que hay, en megabytes, no sé cuánto se puede medir. Están de llegar hasta la luna, no sé, ¿no? Se supera una escalera con los libros que hay. ¿Cuánto se lee? ¿Cuánto hay de todo esto? ¿Cuánto queda? Disculpa, sí. Con respecto a esto que venís explicando, por ejemplo, en esa época, ¿no? El contexto de los 60, donde sí, ya he sabido que medio como que todo estaba por hacerse, o a menos estaba esa inquietud flotando todo el tiempo, tanto en la música, en la pintura, era como que era todo por hacerse y después vemos. Por otro lado también estaba todo este grupo de Opium, Sunda, estos escritores, y después también convivía el boom latinoamericano, escritores como Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, todo lo que fue, bueno, toda la estética del boom. ¿Había, digamos, vos, digamos, recordás si había alguna postura así? ¿O con respecto a todo ese movimiento? Lo que digo realmente es para pegar un bife, ¿no? Para mí Cortázar no me gusta. Lo he leído, ¿no? He leído cosas, ¿no? Obviamente no puedo afirmar. Me parece que es una literatura muy bien construida, muy ingeniosa, muy bien. Pero digamos, me quedo con Borges. ¿No? El cuento de tipo fantástico, cosas por el estilo. Y después viene la confusión. Con Cortázar viene la confusión del compromiso. Esa es otra historia que acarreó un montón de discusiones y de confusiones, donde se privilegiaba más el compromiso que la escritura, ¿no? Y hizo mucho ruido, muchas peleas internas, muchas discusiones, mucha historia, digamos, ¿no? Perdón, ¿no? Sé que Cortázar es para mucha gente algo intocable, pero bueno. Pero digo, Puig, por ejemplo, me gustaba mucho. Claro. Me sigue gustando Puig. Me sigue buscando Lamborghini, por ejemplo. ¿No? Las cosas de los valores, ¿me dicen? Fiol en adelante, son cosas, son esbozos de literatura, pero vos sentís que el tipo está buscando algo distinto, que está tratando de forzar el lenguaje, no que está construyendo una historia, no quiere venderte una historia, está construyendo un lenguaje distinto. Y eso, para mí, es la literatura, digo yo. Perdón, ¿y cómo intentaban construir este nuevo lenguaje, este grupo de Sunda y Opium? Sí. ¿No? Un grupo de que de alguna manera también formaste parte. Yo creo que los unía, pero en el fondo eran disímiles, no eran todos iguales. Tenían algo insisto, de la literatura latinoamericana, de Kerouac, de toda esa historia, digamos, que sucedía en Estados Unidos, pero tenían la idea de la emigración latinoamericana, el vivir en otros lugares, el moverse, pero no había, por lo menos yo no lo veía como una cosa homogénea, ¿no? Había como un sello que abarcaba varias cosas. Hace un rato nos contabas esta invasión de la poesía. Sí,
¿Nos lo podrías contar? Bueno, eso yo creo que tiene que ver, y eso es lo que hacía diferente a los escritores que venían del periodismo. A los periodistas siempre les costó mucho avanzar sobre la poesía, no cuenta nada la poesía, ¿no? O si lo que cuenta tenés que rescatarlo a través de lo que está contado, entre líneas, ¿no? Imaginarlo. Y a nosotros nos gustaba mucho la poesía nos interesaba mucho. A mí particularmente me sigue interesando. Y ahí creo que esa influencia de la poesía hacía que quisiéramos trasvasarla a la prosa. Forzábamos la prosa con la poesía, ¿no? Y bueno, eso es lo que hace, eso es lo que intenté hacer con Tirapiedras, qué sé yo, lograr una... En los anteriores, en los dos temas que tengo en mano de obra, yo era muy pichón aún en ese momento era tímido lo que estaba haciendo, digamos, de alguna manera. Y ahí había cosas parecidas, ahí todavía había una cosa de influencia cortasiana en ese momento, ¿no? Y fue después ahí donde me doy cuenta que por ese lado no va, ¿no? Eso de buscar deslumbrantes finales que trataran de que el lector se enganche, estaba bien, pero está lleno, la literatura americana y sobre todo la sureña, ¿no? La del sur profundo, está lleno de esa historia de literatura que impacta porque los finales son apasionantes, ¿no? Tipo muere repentinamente, ¿no? Cuando nadie esperaba que muriera el tipo, apareció muerto, ¿no? Y listo, hacemos otra cosa. ¿Y la música qué función cumplía en esta literatura? La música sí. Bueno, en ese momento yo sigo siendo un apasionado del jazz. El jazz para mí es una música fundante, ¿no? Ahora, digamos, bueno, me he interesado con el tiempo en la ópera como folletín, ¿no? Me parece que la ópera es un folletín maravilloso, es un mundo a descubrir que la gente joven debería descubrir lo que es la ópera, ¿no? Porque está contenido toda la literatura naturalista del siglo XVIII, del XIX, está contenida en la ópera, las cosas de Verdi, entonces está contenida, está todo ahí. Los dramas, las historias, y narradas de una forma maravillosa, creo que sintetizadas, ¿no? Y con vestuario, ¿qué más quieren por unos pesos? ¿No? ¿Y el jazz en esta literatura jazz, cómo aparecía? Y el jazz aparecía, sí, Charlie Parker aparecía mucho como elemento director, digamos, ¿no? El jazz, Pero había ciertas ideas que podían congeniar, por ejemplo, con la idea del free jazz y todo eso. Sí, el modo, digamos, de la escritura, de ustedes, todo sí, grupo. Sí. Había ¿Se podía establecer algún vínculo? Y sí, con Parker había mucha bueno, Parker sonaba en el jazz, a ver, un poco lo que nosotros queríamos, yo no digo quería, no sé, era eso, ¿no? Poner notas agudas donde todo era de alguna manera liso. Había un fraseo, ¿no? Determinado y de golpe interrumpía una trompeta con sordina y iba bien. Yo quería un agudo. ¿No? Esto es lo que quiero decir. Parker era el agudo en la música. Era el agudo que nosotros queríamos en la literatura. Y bueno, por eso la admiración. Yo estudié en Córdoba, la asignatura de letra en Córdoba. Y ahí hubo una famosa bienal en Córdoba que se hizo, donde estuvo, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero un émulo de Parker muy extraordinario. No sabía lo que fue el éxito de ese tipo. Todo el mundo, todos íbamos a ese tipo, porque a todos nos gustaba el jazz, pero nos gustaba ese jazz que aparecía de golpe, ¿no? Con un fraseo distinto, y eso estaba en la literatura, estaba ahí, ese movimiento estaba. El detalle era eso, también la ruptura con el clasicismo, ¿no? Con lo que estaba impuesto. Era la ruptura, pero era la continuidad también. Es decir, para los que lo hacían suponían que era una ruptura, pero todos sabemos que a la larga esa ruptura termina siendo una continuidad de algo, ¿no? Es evidente. El mundo absorbe todo lo que se produce, lo transforma, lo deglute y lo escupe después totalmente en cualquier contenido, 200 gramos, 300 gramos, un litro. Y bueno,
Y para la época, digamos, teniendo en cuenta que estamos, digamos, medianos, fines de los 60, digo, sorprende también el nivel, el volumen de información que manejaban, ¿no? Que hoy en día, digamos, sí, mucho más fácil, estamos en claro, 2017, Google, claro. la globalización, el acceso a la información es mucho más sencillo y con una sola tecla uno puede. Ahí como tiene que ver con esta Claro, eso heterogeneidad, es digamos, muy que se interesante, cubre. porque Sí, yo he comentado hoy en la revista esta, la calidad de escritura que tiene. La escritura, es decir, ¿cómo explicarlo? Hoy día yo recibo de todo tipo de comunicación, ¿no? Recibo de revistas de Russian Today, recibo información, vivo informándome. Tengo en la cabeza como un bombo inútilmente, ¿no? Pero vos te das cuenta de que toda la información es la misma, es igual. Hoy hablamos todo de Trump, ¿no? Y seguramente dentro de un tiempo ya no va a ser, ¿no? Entonces todo va cambiando. En ese momento había que saber de lo que se hablaba. En el sentido de saber, no digo que ahora no se sepa, tenía que tener opinión propia. La opinión propia aparecía como formador de lo que estabas hablando. Es decir, en esa revista hay una nota sobre la caída de Yugoslavia, el comienzo de la caída de Tito, que está muriendo. Tito tiene en esa revista, cuando sacan notas sobre mí, cumple 81 años, se está retirando, y empieza la delegación de Yugoslavia. Y en esa nota está prefigurada toda la guerra de los Balcanes. Si usted lo lee, es una cosa increíble, realmente está toda prefigurada, toda armada, está ahí contada. Mucho antes de que realmente se imaginara que iba a ser. Entonces había que aventurar, había que hacer un pronóstico. Yo pienso que esto es así. No es que me lo contaron. Yo pienso. Entonces había que pensarlo. Hoy día, obviamente, Internet es sensacional. A mí me ayuda muchísimo un montón de cosas. Si yo estoy leyendo algo, recién decían, se me pongo el Shakespeare, agarro y me meto y consigo armar el mapa de Londres en 1580, chao, vi dónde estaban los teatros. Y es lindo, sirve como ayuda. Pero uno ha visto que también ha hecho el daño irreversible de chicos que van a internet y cortan y pegan, digamos, ¿no? Es toda una historia complejísima de saturación de la información, ¿no? No nos metamos con el tema de la privacidad, de lo que internet está haciendo, bueno, eso ya es, sabe si quien pueda, pero que va a ser así, tus datos están en la nube y son irreversibles y lo va a agarrar cualquiera, digamos. Pero eso me parece que es como pelearse. Pero ¿cómo era la circulación de esos materiales culturales? Sí, la música, la literatura, ¿cómo llegaba a ustedes? Claro, nosotros llegábamos por el disco, por el libro, por las reuniones, por prestar libros, por pasar discos. Había toda una circulación de ese tipo de información. Los libros se prestaban, y se devolvían. A ver si me explico. No es como viste eso que dice que hay dos pecados con el libro, uno es prestarlo y otro devolverlo, ¿no? Ninguna de las dos cosas están mal. Bueno, no, se devolvían porque eran, si vos confiabas en que al otro le iba a servir de algo, digamos, ¿no? No para hacer campaña cultural contra el analfabetismo literario, ¿no? Pero esa era más o menos la circulación. Las bibliotecas existían, de hecho existían, ¿no? El libro, y se compraban muchos libros, muchos libros, ¿no? Que accedía a armarlo y se le pagaba, no, un librero muy importante en esa época decía que el secreto, Jorge Álvarez, el secreto es deber el primer millón de pesos a la imprenta, después ya todo va solo, ¿no? Y sí, porque es cierto. Bueno, esa circulación existía, digamos, no había el profesionalismo, no había. Yo no recuerdo a nadie de los que yo conocí de esa época que aspirara a vivir de la literatura. No recuerdo que alguien me haya dicho algún día este libro, se vendía. Yo publiqué de la piedra en el siglo XXI y nunca cobré un peso, nunca fui a buscar dinero. Después, me acuerdo que hace un tiempo llegué, me presenté, creían que yo no existía más, y me pagaron dándome unos cuantos libros que tenían. Les firmé de que me había recibido. Nunca cobré nada, no había eso, el pensamiento no estaba. Obviamente después
digamos, bueno, bienvenido, ¿no? También es buena cosa profesional, si hay gente que pueda vivir la literatura, me parece loable, ¿no? Corriendo un poquito, sí. Esto, vos ves ahora como sucesor algún grupo de escritores o algunos que más o menos puedan decir, bueno, acá veo alguna llamita encendida que me hace recordar a los viejos beatniks, o que tengan algunos rasgos formales? ¿Nos ves en algún grupo de escritores argentinos actuales? No, mira, puedo macañar porque no he seguido mucho, no estoy al tanto, digamos, de los grupos jóvenes que están trabajando. Yo supongo que con tanto taller literario, tanta historia, gente que quiere aprender a escribir, a leer y escribir, creo que ha de haber algún grupo que intente seguir una línea de este tipo. A lo mejor habría que ver hasta dónde esa tendencia, ¿cómo se dice? Subbeat, ¿no? Es viable. A lo mejor fue un momento, ¿no? En la evolución zoológica y bueno, de la literatura, y ya no repercute, no tiene carne por ahí. Contar la realidad con esa óptica posible. Algo debe haber pasado porque todos nos pinchamos de alguna manera, todos nos pinchamos. Algo como que no podíamos seguir. Es decir, y esto sí tiene que ver con una cosa teórica, ¿no? Todas las vanguardias hacen que llegue un momento que si no se institucionalizan y se pierde, porque no puede ser vanguardia toda la vida, ¿no? En algún momento tenés que ser gobierno, ¿no? Y ahí sonaste, ¿no? ¿no? Como se dice siempre, ten cuidado con lo que pides porque te puede ser otorgado, ¿no? Y entonces tenés que defender tu fama, tu historia, digamos, como elemento, y que el periodismo te ataque y vos te defiendas, y toda una serie de historias que son pasto de todos los días, de toda la historia. Yo veo, por ejemplo, más bien un seguimiento más de apertura en la literatura norteamericana, digamos, ¿no? Sadie Smith, hay personajes que son muy y sí veo con mucha admiración, estoy leyendo es libros escritos por mujeres. Me fascina, me parece las mujeres tienen una sensibilidad para captar cosas que los tipos a veces se nos escapan probablemente, ¿no? Margaret Atwood, por ejemplo, qué sé yo, Dorothy Parker, todas las sureñas, no Atwood no es sureña, pero digamos, todas las escritoras sureñas tienen una sensibilidad muy especial, ¿no? para contar un paisaje sin mostrarte el árbol, ¿no? Y eso es lo que hay que lograr, ¿no? No hay que contar cómo es el árbol. Había una sombra que era el árbol, ¿no? Pero no importa eso, ya no está. Y a mí me gusta, eso me gusta mucho. Sí, estaba pensando en la cuestión de la literatura, de las filosofías orientales. Sí. Sí, ¿qué influencia ves que...? Y había algo del budismo, había dando vuelta. Pero ahora, por ejemplo, empecé a viajar, he viajado por esos lugares y hay algo de eso. Porque además eso tenía que ver el budismo, todas las tendencias orientales tenían que ver con mucho ya lo tenían que ver con la literatura inglesa. Es decir, los ingleses fueron los primeros a importar de alguna manera, los Beatles, de hecho, obedecen de alguna manera a Ravi Shankar, que era un personaje y los americanos tenían mucho de eso. Pero no sé si era consciente, no es que se leía a Buda, ¿no? No era que se leyera literatura hindú, pero había una idea así, la cosa del nirvana, de la paz, de la tranquilidad, el buen porro, qué sé yo, digamos, eso era parte de una estética de amor y paz, ¿no? Y bueno, eso existía en Miller también. Ese viejo canalla decía cosas que eran terribles, bueno, pero era muy divertido, él también hablaba Mario Paz, era una torrante de novela. Bueno, qué sé yo, eso seducía mucho también. ¿Qué más? ¿Alguna más? La cueva, ¿llegaste a conocer la cueva? No conocí la cueva, no conocí la cueva.
No conocí la Huaca. Y el tema de los viajes, el éxodo, digamos, que se produce de muchos de los protagonistas. Hay como hacia una definición, Brasil. ¿no? de todo este grupo, de toda esta literatura, como Sí. que es una literatura trashumante, ¿no? Medio como que cierto Sí, sí. nomadismo, ¿no? Gobierna también. Entonces, Sí, y eso es peruano, ¿no? Eso era una característica también de todos los escritores, ¿sí? Porque también lo ves así, como... Sí, existía. Ese nomadismo existía. Bueno, en realidad, el nomadismo es propio de las personas que viven en las ciudades, grandes ciudades. Yo venía de interior, yo venía de Entre Ríos, había estudiado en Córdoba, y ahora vivo en Buenos Aires, digamos, ¿no? Entonces el nomadismo yo lo había cumplido. Yo ya había hecho al revés, digamos. Había venido del campo a la ciudad, ¿no? La ciudad me parecía maravillosa, me parecía un coto de casa maravilloso. Estaba lleno de cosas, ¿no? Objetos, gente, valores, ¿no? Una feria de valorios, ¿no? Y eso era muy, muy interesante para mí. Pero la gente era todo que vivían acá, bueno, emigraban a Brasil, sobre todo emigraban, pero no a Estados Unidos. Hacían el turismo americano. Brasil tuvo mucha ascendencia en ese momento. Mucha gente se fue a vivir a Brasil, o hacía el mix Brasil. Todavía no había persecución ideológica, en ese momento no. Aún, bueno, sí la había al lado de la que hubo después, digamos, bueno, era maravilloso. ¿No? Pero bueno, sí había ese nomadismo, sí, y era interesante. Salirse del ombligo porteño, ¿no? Ese era un poco el asunto. Pero estaban entrampados los porteños. Estaban todos muy entrampados los porteños, ¿no? Muy, muy entrampados. El cine también. El cine reflejaba escapadas a Mar del Plata, parecían que fueran un mundo distinto totalmente. Y era lo mismo, digamos, probablemente, pero ya les daba la idea del viaje. Bueno, la idea del viaje en los escritores es fundante, ¿no? Hay viajes interiores, tipo, yo tengo un libro de Javier de Maistre que se llama Viaje alrededor de mi cuarto, escrito en el año 1700, 1800. Tipo, creo que en prisión escribió. ¿Cómo? ¿No estaba en prisión cuando escribió? ¿Cómo? ¿No estaba En prisión. ¿En prisión no estaba él cuando escribió? No, es un tipo... Yo tengo la edición que dijiste de Aguilar. No, que yo recuerdo no estaba... Bueno, puede ser, no sé, pero yo lo que recuerdo es la escritura del libro. El tipo cuenta, se pasa encerrado en el cuarto y cuenta. Y el tipo recrea un mundo dentro del cuarto, digamos. Bueno, sí, es un viaje, como cualquier otro viaje, uno lo tiene en la cabeza, ¿no? Todos viajamos. Yo ahora trato de cumplir con el viaje serio, de viajar a todos los lugares que puedo, digamos, pero en ese momento no era tan simple viajar. Ir a Europa no era una cosa de todos los días, no era que juntabas unos pesos y te ibas a Europa, ¿no? Si te ibas a Europa te quedabas, o sea, funcionalmente en París de lavacopas, ¿no? O haciendo alguna portería, o si tenías suerte, alguna lecturalia, ¿no? ¿Cómo se llama? Un máster de lectura en algún lugar que pudieras hacer para trabajar en alguna universidad. No era común, el viaje no era común. El viaje era interior, era más interior que exterior. Bueno, listo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Una última? ¿Sí? No, sobre la relación con el pop. Sí. Con el pop. Sí. Bueno, el pop era, digamos, me parece que el pop fue una cosa mucho más evolucionada, mucho más producto de lo industrial, digamos, ¿no? La lata de tomate, digamos, convertida en arte, era parte de una ironía sobre la etapa, pero era para quien había pasado la etapa industrial, a ver si me explico. Eso es muy importante, las civilizaciones que habían pasado la etapa industrial, que ya la estaban de alguna manera criticando y abandonando, dieron lugar al pop. Era reírse del detritus de la sociedad de consumo, digamos, ¿no? Y lo hicieron muy bien, sí, era muy interesante, muy interesante. Claro, acá el Vitela tuvo mucho que ver con toda esa historia, ¿no? ¿Pero recordás que hubiera una tensión entre lo beat y lo pop? No veo que hubiera... No, las tensiones eran tipo
familiares, ¿no? Era entre hermanos, ¿no? O por lo menos primos, qué sé yo, ¿verdad? Era una relación incestuosa, ¿va? Algo así. Muy bien. Buenísimo. Listo. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Muy bien. Te alcanzó el agua. Bueno. Te hicimos hablar un